Hola a todos, bienvenidos a Zombie Digital. Sin más vueltas, comencemos. Los Ryzen 9 7950X3D y 7900X3D llegan el día 28 a un precio agresivo. Bueno, por fin tuve un tiempo para mirar en detalle estos procesadores y realmente me devuelven la esperanza. Porque bueno, empecemos por lo bueno: 16 núcleos, 32 hilos, buena cantidad para profesionales. Bajaron un poco la base de frecuencias con respecto a la versión sin X3D de 4.6 a 4.2. Tendrá un turbo muy similar de 5.7. Recordemos que el turbo se da solamente en 2 core, creo, o un core, no me acuerdo. Aunque AMD tiene su framework de overclock para eliminar esa limitación, a mí no me termina de convencer, pero bueno, se puede desactivar de BIOS todo lo que sea overclock. En otro video voy a hablar por qué no me gusta esto de manera más personal, no tan objetiva, porque quiero que entiendan mi punto de vista. Segundo, caché de 144 megas en total, 128 son de la caché L3, tremendo caché para mí. TDP de 120 watts, la anterior versión era de 170 watts. Igual tengo un problema con esto del TDP con respecto a AMD, porque Intel lo mide en dos niveles: PL1, que sería baja y media potencia, y PL2, que sería de alto rendimiento. AMD tiene uno solo y creo que hace referencia al TDP base. Por lo tanto, estaría empatado casi con AMD porque pasa a 120, Intel tiene 125, y eso significa que probablemente tenga un TDP de alto rendimiento similar al de Intel también. Así que en este sentido bajaron muchísimo y ahora sí se pueden comparar con el procesador de Intel en temperaturas. Sé que muchos piensan que Intel levanta mucha temperatura y es culpa de Intel, pero la realidad es que ya expliqué en otro video, creo que en 2 videos, que es culpa de las placas bases que activan el MCE, un overclock forzado que nada tiene que ver con Intel, y dependiendo del fabricante de la placa base puede tener otras siglas. De hecho, Intel intentó bloquear esa práctica y nuevamente los ensambladores saltearon esas limitaciones. Otra cosa que creo que es buena para los que compren estos procesadores es que tienen una temperatura máxima de 89 grados. Son 6 grados menos que la anterior versión, y eso significa que como máximo pueden empujar AMD con el overclock automático hasta 89 grados. Por lo tanto, creo que puede hacer una diferencia en el consumo también, y más que nada la temperatura. Viendo sobre el papel las prestaciones y ya sin basarnos en rumores, creo que pueden ser unos procesadores espectaculares. Realmente lo creo así. Solo un detalle y saldrán con un valor de $699, precio de lista. Teniendo en cuenta que es para profesionales, creo que están elevados. Creo que lo ideal sería por lo menos $100 menos en todos los procesadores de la nueva gama de AMD y también un poco de Intel. Lo digo porque de esta manera quizás uno dice, bueno, son caros, pero qué sé yo, los compro igual. Como digo, es para profesionales y las empresas saben que lo pueden pagar, y lamentablemente los precios son oferta y demanda. Bueno, me extendí un poco con esta, vamos con la siguiente noticia. Intel aclara su situación con el Core 12 y el 13 con respecto al Thunderbolt. Bueno, acá pasa nuevamente un poco como dije arriba, pero a la inversa. Intel fue acusada de inhabilitar el Thunderbolt de sus procesadores o de no tener buen voltaje, ¿no? Un voltaje correcto. Ellos lo negaron y explicaron con mucho detalle cómo funcionan sus procesadores con respecto a esto, y dando a entender que nuevamente los problemas con el Thunderbolt son o una mala configuración del usuario o un problema de los ensambladores de placas base, que parecería están dando valores de voltaje incorrecto. Pero en la entrevista que le hicieron me dio la sensación que dijo los consumidores como dándose a sí mismo un salvoconducto, y que no parezca que están atacando directamente a los ensambladores de placas base. Pero la realidad es que me dio la impresión que realmente Intel cree que el problema viene de las placas bases. Vamos con la siguiente noticia. La revolución de los chats de inteligencia artificial parecen el futuro. Bueno, sí, coincido totalmente con el título. Bing ya está haciendo lo suyo para implementar ChatGPT a prácticamente toda su suite, incluyendo el navegador Edge y su buscador Bing. Google no quiere quedar atrás, invirtiendo $300 millones en Astropeak, creo que se llama, algo así como la competencia directa de OpenAI, pero aparte está acelerando el proyecto de la MDA, que es su inteligencia artificial, pero con mucho más condimentos a la hora de generar una conversación, al punto que un ingeniero de Google fue suspendido por decir que tenía conciencia. La conversación se filtró y es extremadamente peculiar.
aún así seguro corrigieron detalles. La media de Google está actualizada a la fecha actual. Mientras que OpenAI, le pregunté su fecha de actualización de la información que maneja y tiene información hasta el 2020. No recuerdo la fecha o el mes que me dijo, pero como último dato y cerrar toda esta noticia, Google advirtió que el buscador Google puede que le queden 2 años más de uso para ser totalmente reemplazado por esta inteligencia artificial. Vamos con la siguiente noticia. Corsair muestra una nueva fuente con un diseño muy novedoso. Bueno, sí. Sí, es novedoso. Resulta que Corsair, siguiendo el mismo camino que algunos modelos de placas bases que llevan las conexiones en la parte de abajo de la placa para que no se vean, Corsair puso la salida de sus cables en el lateral derecho del gabinete para que los cables vayan directamente hacia el mismo lateral. Y así ocultar los cables de sus gabinetes y todo eso. No tengo mucho que acotar, me parece una muy buena idea. Los cables siempre salen desde adentro y tratamos de pasarlos hacia el lateral para después volverlos a meter, todo con el fin de que no se vean los cables. Por lo tanto, no tiene sentido que a día de hoy se siga usando así las conexiones, pero los gabinetes ya están estandarizados así y el cambio seguro puede durar bastante. Vamos con la siguiente noticia. Placas bases y GPUs, ¿cuáles son las marcas más seguras y menos propensas a fallos? Bueno, estos son datos que me gusta ver porque así sabemos cuáles nos conviene comprar o cuál creíamos que eran muy malas, pero resultan ser mejor de lo que pensábamos. Miremos el gráfico de evoluciones de GPUs. Lidera Dell, pero él es una empresa destinada a la productividad, era de imaginarse. Ahora, ASRock creo que va a sorprender a más de uno, tiene un porcentaje bajísimo, igual que algunas otras marcas que no conozco. El color del gráfico es bastante representativo, porque realmente ninguna parece ser un desastre. Realmente los porcentajes están dentro de lo que se considera un número bajo. Al lado de la tabla podemos ver otra de los días que tardan en tramitar la devolución, cosa que a mí no me importa mucho porque estos son datos de Estados Unidos y cada país es diferente. De hecho, si sos argentino como yo, sabrás que acá ya no quedan representantes prácticamente de ninguna marca, por lo tanto van a tardar una eternidad en tramitar la devolución. Seguimos con las placas bases y vemos que acá el porcentaje de devolución es más elevado. Algo de imaginar también porque cuanto más componentes tiene un producto, más propenso a fallar es. Y la placa base es el componente que más tiene. Así todo, creo que acá no hay sorpresa. Yo me esperaba algo similar. Y las primeras 4 están muy iguales entre sí. Siempre que veo estas cosas, no puedo dejar de mostrarlas porque creo que a más de uno ahora puede ver una oferta de una gráfica que por la marca no le convencía demasiado. Y con estos datos quizás puedes ahorrar un poco más comprando algo no tan conocido y por lo que se ve también responden en garantía, incluso en ocasiones mejor que las empresas de marcas consagradas. Vamos con la siguiente noticia. Sustituyen todos los SSD Samsung Pro 980 Pro en pos de fiabilidad. Bueno, por increíble que parezca, porque Samsung es una buena marca haciendo almacenamientos NVMe, la realidad es que sus nuevas 980 Pro PCI Express Gen 4 se están deteriorando bastante rápido, hablando de la vida útil, y esto está pasando en gran escala. Samsung ya dijo que va a solucionar este mes estos problemas, que no se sabe bien por el momento si es un mal análisis de la popular aplicación Crystal Disk Info o si realmente se están deteriorando. Por las dudas, una empresa de servidores, que no recuerdo el nombre, decidió reemplazarlas en pos de más fiabilidad. Y es que muchas unidades pasaron de on a off, un off permanente, no encendieron más en tan solo 3 meses de uso. Aparentemente era un problema real, pero que fue solucionado en una actualización de su firmware que sacó Samsung. Esto mismo parece estar pasando con los nuevos Samsung 990 Pro. Y bueno, Samsung está rompiendo un poco la confianza de algunas empresas con estos problemas. Y bueno, nada, vamos con la siguiente noticia. La Nvidia GeForce RTX 4070 se lanzará en abril según fuentes. O sea, bueno,
Se lo acaban de inventar. Es decir, no es nada oficial. Sería de 12 GB y con GDR6X. Tendrá 5888 CUDA Core. La frecuencia será 1220 de base y con un bus de 2475. La potencia térmica o el TDP sería de 200 watts. Me gustaría que lancen algunas más, pero me da la sensación que están por hacer lo mismo que AMD. Dejar la generación anterior por un rato largo como gama media y baja, y si querés algo más potente están las RTX 40. Tampoco es algo que no hayan hecho antes. Vamos con la horda de noticias. No, era otro nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre. Vamos con la horda de noticias. Los móviles que no son smartphone están teniendo un auge increíble desde el año pasado y cada vez son más personas las que necesitan estar desconectados pero sin estar incomunicados. Por este motivo y por muchos otros como la seguridad y la privacidad que te da un teléfono menos inteligente, un teléfono como yo, están empezando a decidir quitarse sus smartphones y comprar teléfonos como los de antes, como los Nokia comunes de siempre. La RTX 4090 está a 2 escalones de ponerse en los primeros puestos de la encuesta de Steam, o por lo menos eso dice la noticia que encontré, y cuando veo la información, porque siempre trato de revisar antes de hablar de algo que no me fío o no estoy seguro, entré a la web de la encuesta de Steam y usé todos los filtros que hay y de ninguna manera la 4090 termina en los primeros puestos. De hecho está bastante lejos, aunque más arriba de lo que yo pensaba o esperaba, pero ni de cerca en los primeros puestos. Intel Raptor Lake 13900K baja bastante su precio para competir con la cercana salida de los Ryzen 3D. Esto está pasando solo en Estados Unidos. Bueno, esa era la noticia, pero averiguando un poco más resulta que Intel salió a desmentir esto y explicó que no existe tal rebaja y no va a existir por el momento. Intel es la primera empresa en ofrecer drivers específicos para Hogwarts Legacy. También mejora en un 43% el rendimiento en juegos competitivos, es decir, DirectX 9. Intel realmente se está poniendo las pilas, solo le falta empezar a ensamblar gráficas porque mucha mejora y poca GPU. Pero bueno, les voy hablando de las mejoras porque creo que a Intel le falta confiar en su producto. Y tienen razón, y cuanto más mejoren, más van a confiar y más rápido liberarán el stock, que parece que no quieren que sea un producto criticado por la mayoría por el mal funcionamiento. Ahora sí vamos con la última noticia. Windows 11 empieza a imponerse en Steam, ya usa un 30% de usuarios. Esto sí me fijé y es cierto, pero también es cierto que Windows empezó hace poco, creo que mes y medio o un poquito más, a actualizar sistemas con Windows 10 de manera forzada. Y obviamente si cumplí con los requisitos. Algo parecido a lo que hizo con su navegador Edge, que ahora tiene una cuota de mercado increíblemente similar a ese 30% que mencioné antes. Y eso se debe a que también obliga a los usuarios que tienen Windows 11 a no poder cambiar el navegador predeterminado. Ahí te la dejo. Si tuviera que comparar un país con Windows, diría que es lo más similar a China. Restringe, prohíbe y te obliga. Con el agravio que si querés pertenecer a este gran número de personas tenés que pagar, porque no es gratis que te obliguen, restrinjan y prohíban como siempre. Yo no sé qué piensen ustedes con respecto de verdad a esto que hace Windows. O sea, uno compra Windows 10 y quiere tenerlo hasta que no haya más soporte. Si bien dijeron que no se vendía más, el soporte sigue, existe. Entonces, si vos compraste un producto Windows 10 y es el que te gusta, ¿por qué tienen que obligarte a instalar Windows 11 en una actualización que a ellos se les ocurrió? Para mí es totalmente nefasto lo que están haciendo. Incluso si no tuviera más soporte en cuanto a todo lo que es seguridad, que cada uno decide si quiere seguir usando ese producto o no. No creo que deberían obligar, bueno, y menos con el navegador, que ese es otro desastre que están haciendo. Pero bueno, como siempre, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.